He conocido la desdicha como todos los hombres y he conocido también la dicha como todos los hombres. Estuve en el infierno y en el paraíso, como Dante, del cual se señala eso como un hecho singular. Pero la verdad es que al cabo de un día todos hemos estado en algún momento en el paraíso y todos hemos estado en muchos momentos en el infierno y todos estamos quizá continuamente en el purgatorio. Mi destino personal no tiene nada de interesante. Mi destino, estos son mis libros, son mis demasiados libros. Le gustaba pasear por los espacios abiertos, caminar por las amplias avenidas para escapar quizás del angosto laberinto de su complejidad narrativa. Se asía como Teseo al hilo tendido por una mujer, María Kodama, su Ariadna solícita y Lazarillo de sus últimos años de oscuridad. Borges nace en una casona del centro de Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 en el seno de una familia de clase media, mitad criolla, mitad inglesa. De su padre hereda el amor por la lectura y una biblioteca de ilimitados libros ingleses. De su padre hereda también la ceguera endémica de los Borges, los libros y la noche a la vez, una cruel paradoja que le marcará durante toda su vida. Alguien alguna vez le dijo a Borges: yo sé que para una persona como usted, tan inteligente y tan superior, la ceguera no le va a molestar. Y Borges me dice: qué estúpido, siempre es terrible. La ceguera es algo que le estropea la vida a uno de un modo continuo, ¿no? A los 6 años, Georgie, como le llaman en casa, explora las inhóspitas selvas que se ocultan bajo la letra impresa. Vive a través de los libros aventuras llenas de pasión y violencia. Visita lugares habitados por seres extraños y animales fantásticos como el Minotauro. Dibuja tigres que solo pueden afrontar los hombres de guerra sobre un castillo encima de un elefante. Son los sueños de un niño demasiado tímido y cegato que a los 6 años decide que va a ser escritor para contarse sus propias historias. Y yo tuve que contestar a la pregunta: ¿cuál es el acontecimiento principal de mi vida? Yo diría la biblioteca de mi padre. Yo creo no haber salido nunca de esa biblioteca. Georgie escribe al principio en inglés porque el inglés es la lengua que hablan en su casa y en inglés están escritos los libros de la biblioteca de su padre. La leyenda de que su primera lectura del Quijote fue en inglés tal vez sea falsa, pero tiene un valor simbólico. Cuando Georgie tiene 15 años, la familia decide viajar a Europa, ajena por completo a la guerra que se avecina. La Gran Guerra les obliga a quedarse en Suiza, donde Borges aprende francés y lee a Zola, Maupassant y Flaubert. Su voracidad literaria sigue calmándola, sin embargo, con autores en lengua inglesa como Chesterton, Kipling y, sobre todo, Walt Whitman. Yo diría que es uno de los más grandes escritores de lengua castellana, que escribió en un castellano absolutamente perfecto, de acuerdo a la norma hispana, pero al mismo tiempo inventó una manera de escribir en argentino. Al terminar la Guerra Europea, Borges visita España, donde toma contacto con la vanguardia. A su regreso a Buenos Aires, colabora con la revista ultraísta Martín Fierro y publica su primer libro de poesía, Fervor de Buenos Aires, y otros libros de ensayo. Escribe también en Sur, la gran revista literaria fundada por Victoria Ocampo, cuya hermana Silvina se casaría con Adolfo Bioy Casares, su gran amigo y colaborador. Y pensamos que un día podríamos escribir cuentos juntos. Bueno, años después llegó ese día y descubrimos que era muy fácil escribir dos personas cuando eran amigas, cuando no tenían vanidad, cuando estaban los dos de acuerdo en elegir la mejor frase que se propusiera. Y así empezamos a escribir juntos. Y Borges me decía que cuando escribía solo sentía que era más difícil escribir, y yo sentía lo mismo. Borges publica relatos cortos en la revista Crítica, entre ellos Hombre de la esquina rosada, que más tarde recopilará en su primer libro de ficción, Historia universal de la infamia. Más tarde publica El jardín de senderos que se bifurcan, Ficciones y El Aleph. En esos relatos da rienda suelta a sus obsesiones temáticas: el sueño como realidad, la preocupación por el tiempo y el infinito, la violencia, la deslealtad como engendradora de culpas y castigos,
los espejos y los límites del hombre. El laberinto y el hombre como habitante de ese laberinto es quizás el más borgiano de todos los símbolos. Yo creo que en la idea del laberinto hay una idea de esperanza también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, entonces nos sentiríamos seguros, pero posiblemente no sea un laberinto, es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese centro sea terrible y sea el Minotauro. En cambio, no sabemos si el universo tiene un centro, posiblemente no sea un laberinto, sea simplemente un caos, y entonces sí estamos perdidos. Pero si hay un centro secreto del mundo, ese centro puede ser divino, puede ser demoníaco, entonces estamos salvados, entonces hay una arquitectura. Borges ama los libros, pero no puede vivir de ellos. El gran escritor, el fabulador de historias fantásticas, tiene que trabajar como auxiliar tercero en la biblioteca municipal de un barrio de Buenos Aires, un destino no muy diferente al de su admirado Kafka. El cuento La biblioteca de Babel es una visión de pesadilla de aquella biblioteca. El tiempo se le echa encima y la nube de sus ojos se oscurece cada vez más. A la muerte de su padre, la madre escucha y escribe los relatos que le dicta a su hijo. Los dos viven una estrecha relación que se rompe y se recompone por los frecuentes idilios del apasionado Borges. Borges fue siempre más o menos igual, salvo periodos en que sufría por alguna mujer, los desaires o las pequeñeces de alguna mujer lo hacían sufrir y entonces estaba muy triste. Pero la imagen de Borges como un hombre frío y es muy falsa, ¿no? Borges, que siempre reconoció ser mejor lector que escritor, tiene que renunciar a la aventura de leer. En los espejos que tanto le aterrorizaron de niño, ya está solo, ya no mira ni es mirado, está definitivamente solo. Cada instante que pasa es una puerta que se cierra y le conduce a la soledad sin libros. Pero esa soledad está poblada por los fantasmas de su imaginación. Uno no escribe con sus opiniones, uno escribe con todo su pasado, uno escribe con la sangre de sus mayores, uno escribe posiblemente con la gravitación del mundo externo, también. Las opiniones son lo de menos. Borges recorre las calles de su ciudad que conoce como nadie y cuenta las historias de los compadritos que merodean por los almacenes. Historias de rivalidades resueltas a cuchillo, de prostíbulos para perdularios y tangos canallas. Son el contrapunto de la realidad que se halla a este lado del espejo. Porque se escribió cuentos, escribió poemas. Al quedarse ciego tuvo que volver a la forma tradicional, al poema clásico, digamos, al soneto en decasílabo, y recreó también el soneto en decasílabo. Y por último, Borges creó una mitología, una forma de mostrar lo que era una supuesta Argentina fuera del mundo. El público, en un esfuerzo que viene desde el corazón, pugna por acercarse al mandatario. Desde el silencio de su biblioteca, Borges escucha el transcurrir del tiempo, alterado tan solo por los fantasmas que pueblan su mente. El fragor de los descamisados que llevan a Perón al Palacio de Gobierno le saca de su prudencia política y critica abiertamente al nuevo dictador. Para humillarle, Perón le concede un cargo público que parece extraído de un relato del propio Borges, inspector de aves y conejos en un mercado público. A la caída de Perón y como acto de desagravio, es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Nunca un ciego tuvo tantos libros a su alcance y, sin embargo, Borges es feliz. Se siente entre buenos amigos, como en la biblioteca de su padre, y escribe sin descanso. Publica relatos como El informe de Brody o El libro de arena, pero la ceguera le devuelve la poesía. Era una persona muy tierna y muy divertida. Sumamente divertida. Yo muchas veces, cuando era adolescente, y mis amigos me invitaban, como invitan a todos los adolescentes entre ellos para ir a bailar o qué sé yo, ir afuera, yo prefería estar con Borges, pero ellos me decían, pero ¿cómo ese hombre, los espejos, los laberintos? Y yo siempre les dije, sí, es cierto, es eso, pero es otra cosa, y vengan y van a verlo y se van a divertir. Pero bueno, no me creían. Coche por defensa, no lo dice Tranvía del Tranviango argentino, en la mitad del camino. ¿Conoces eso? Borges es ya un escritor famoso y controvertido, capaz de aceptar una condecoración de Pinochet
y firmar a la vez una declaración para pedir cuentas a los militares argentinos sobre los desaparecidos. Borges es grande por otras cosas, no por sus opiniones políticas. De hecho, ahora que se van a cumplir 9 años de su muerte, o se han cumplido 9 años de su muerte, ya sus opiniones políticas comienzan a desaparecer y amarillear como las revistas donde están escritas esas opiniones. En cambio, sus poemas, sus cuentos, sus ensayos siguen resplandeciendo porque en toda su obra no hay una sola línea reaccionaria. Eterno candidato al premio Nobel, Borges, el mejor escritor inglés en lengua castellana, como alguien le definiera, muere en Ginebra sin obtenerlo junto a María Kodama, con la que se casó 2 meses antes de morir. En su obra han quedado los sueños de un niño demasiado tímido y cegato que a los 6 años decidió ser escritor para contarse las historias que no pudo vivir. Yo tengo la certidumbre de que voy a morir enteramente, y es un gran consuelo, es algo que le da mucha fuerza a un hombre, el saber que es efímero. En cambio, la idea de ser duradero me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, si durara mucho, sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizá una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero.